Adrián. Déjalo así, Adrián. Ahí, súbelo. Hi. Sí, está bien. Hi, hello. We're going now to do a little presentation of this project. We're going to speak in Spanish. And then after around an hour, more or less, when we finish, we come back with the music. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí todos. Se hizo realidad el proyecto de que se pudiera hacer acá en Instar en Documento un homenaje a Rotilla, uno de los eventos más importantes que se han hecho en Cuba, diríamos, sobre la música y bueno, quizás con las libertades, ¿no?, que se sintió las personas que iban. Primero que nada, quiero que se presenten con su nombre, qué es lo que hicieron ustedes durante Rotilla, para que un poco los conozcan acá. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Michel Matos. Agradecido que escuchen en español. Y lo lamentamos si la comunicación es limitada. Soy fundador y hasta que funcionó director de Rotilla Festival, un festival de música electrónica en Cuba, un tipo de rave que comenzamos a hacer. Tuvo una durabilidad de 13 años y después de esto tuvimos censura, censura del gobierno cubano, lo cual hizo que nos quitaran el festival. Este es un procedimiento en Cuba muy característico y estaremos varias veces hablando sobre esto aquí. Paso la palabra a mi compañero. Okay. Hola, ¿se oye? Sí, se oye. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Carlos Michel Hernández. He sido promotor cultural en Cuba, organizador y fundador también de Festival Rotilla junto a Michel Mato y DJ de Cuba, Joey Van, que es como el pionero de la escena rave en Cuba. Él y Wichi de Vedado, que acaban de disfrutar un poco de su presentación.
Y bueno, fui uno de los fundadores, como le decía anteriormente, y director de las últimas 3 o 4 ediciones de uno de los escenarios más importantes, uno de los escenarios de mayor impacto dentro del festival, donde se presentaban una gran cantidad de artistas de diferentes géneros alternativos, desde la música electrónica al hip hop, al rock y otros géneros. Bueno, nada, esa fue mi experiencia hasta que, bueno, llegó el final tan triste que tuvimos, ¿no? Que nos censuraron y nos robaron nuestro festival. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando ampliamente todos y le quiero pasar ahora el... Hola a todos. Mi nombre es Adrián Monzón, VJ Cuba, soy visual jockey. Hacía la dirección de arte del festival hasta un año antes que se robaran el festival y pues básicamente es eso. Buenas tardes, mi nombre es Aminta. Empecé a trabajar con Matraca en el 2008, que fue cuando trabajé en el primer festival que hice en Jibacoa, hasta el 2011, que fue la edición final. Ahí llevé todo lo que era la programación de artistas, los soportes de campañas sociales, todo. Teníamos una revista que se llamaba Rotilla Magazine, también era como parte del contenido de trabajo, y todo lo que era prensa, relaciones públicas y promoción y publicidad en general del evento. Encantada de estar aquí. A ver, yo tenía mi plan de preguntas, pero creo que hay que hacer una salvedad antes de empezar con las preguntas. Han habido 2 términos para hablar de una misma cosa. En un momento dijeron cerraron Rotilla, en otro momento nos censuraron Rotilla, en otro momento dijeron nos robaron Rotilla. ¿Pudieran ustedes hablar un poco de la diferencia que es la censura que existe en Cuba y qué fue exactamente lo que pasó? Porque el caso de ustedes es muy atípico, ¿no? Porque les robaron incluso hasta el nombre, ¿no? Entonces pudieran, si quieren, hablar un poco de qué sucedió y las características. Intento ser breve. Este festival duró 13 años cuando se comienza a hacer ahí cierto diálogo con el gobierno cubano, porque en Cuba se impone un sistema totalitario de control absoluto de la sociedad, desde la salud pública, a la economía, a la cultura, ¿no? Entonces, el Estado cubano, usando el brazo que es la policía política, que allá llamamos seguridad del Estado, intervino el festival. Entonces, para nosotros son sinónimos censura, robo, secuestro, ¿no? Son una especie de sinónimos. Las maneras que usaron fueron procedimientos paramilitares, donde usan personas vestidas como tú y como yo, que parecen gente normales, pero que son operadores del aparato del Estado, ¿no? Entonces, sí, es una misma cosa. Esto sucedió en el año 2011. La mayoría de los miembros del equipo staff del festival, en un punto éramos casi 240 personas, fuimos censurados, algunos expulsados de las instituciones donde trabajaban, de lugares escolares, universidades donde, bueno, formábamos parte, ¿no? Fuimos expulsados y se nos segregó a un tipo de ostracismo social, la última década completa, donde hacer un proyecto en Cuba, operar en Cuba o utilizar un espacio público es prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, esto sale de Rotilla Festival. Cuando el gobierno cubano lo secuestra, lo censura o lo roba, misma cosa, insisto, nosotros lanzamos unas campañas de activismo denunciando lo que estaba ocurriendo, y eso nos colocó en la mira de personas no deseables para el Estado cubano, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae. Básicamente así. Paso la palabra. Realmente fue un robo porque ellos de la noche a la mañana, sí, a espaldas nuestras, estaban ya organizando su festival dentro de nuestro festival, dentro de nuestra fecha, en el espacio donde lo hacíamos, y de pronto fue así la ruptura o sea, que cuando fuimos allá al lugar a organizar las cosas, ya nos dijeron, no, aquí ya ustedes no hacen más nada, esto es de nosotros ahora. Y luego porque hicimos realmente una denuncia, sobre todo en internet, porque bueno, en aquel momento no había la conectividad que hay hoy en Cuba, desgraciadamente,
Si no, hubiese sido el cuento un poco diferente, pero lo que pasó fue que hicimos una denuncia, un comunicado oficial, porque estábamos en ese momento en trámites oficiales de oficializar, registrar el nombre de Rodilla como festival. Y entonces por esa cuestión es que ellos no usan oficialmente el nombre de Rodilla. Ellos le ponen para qué momento jornadas jornadas juveniles de la música jibacoa, no sé qué. Un nombre horrible, súper largo, ya sabes, cheo, nomenclatura oficialista y tal. Entonces, pero bueno, sí, la población, la gente que iba, el público, que en su mayoría estaba ajeno porque, ya te digo, no había la conectividad que había en ese momento. Mucha gente hasta hoy día todavía le seguía diciendo Rodilla a eso, cosas que ellos hicieron después. Entonces, por eso nosotros lo catalogamos de un robo, porque realmente usaron nuestros propios espacios, nuestra misma, bueno, los artistas hicieron algo, había muchos de nuestros artistas, sobre todo los DJs, estaban en un limbo, un limbo ahí que no eran aprobados todavía. O sea, muchos eran miembros de la asociación Hermanos 6, que es como una especie de organización, dicen ellos que ONG, pero es subvencionada totalmente por el gobierno, lo cual es contraproducente con el término en sí. Y estos artistas eran miembros de la asociación Hermanos 6, pero no tenían recursos legales para cobrar, para hacer su trabajo de manera legal. Y eso es un proceso que es diabólico y demora muchísimo, ¿no?, en vías normales. Y ellos en cuestión de pocos meses, días, hicieron oficial, o sea, los hicieron, ya leyeron los inscribieron en todas las empresas, hicieron todas las cosas y les pagaron un salario muy, bueno, no mucho, pero algo, o sea, para ir en contra de lo que nosotros, porque nosotros en el festival no le pagamos a nadie, porque sí teníamos unos patrocinios, habíamos conseguido alguna ayuda, pero era solamente para organizar, que ya, tú sabes, que cuesta mucho. Y entonces teníamos esa dificultad y ellos lo que hicieron fue pagarles a los artistas, usarlos de alguna manera. Y entonces sí recuerdo que algunos artistas, gente que no entendían, que después uno, porque ni los propios artistas, muchos no estaban enterados de lo que estaba pasando. A muchos le dijeron que por favor no usaran el nombre de Rodilla en sus presentaciones. Pero hubo artistas como Escape, una banda de rock, que Yando se pasó eso y habló de Rodilla y aquello provocó una cosa, pero fue una cosa muy, incluso, bueno, artistas más oficialistas como Buena Fe, que dijeron que eso había sido una tremenda creación de la juventud, de la UJC y del Estado, que ajeno totalmente a lo que realmente había sido. Desconocían totalmente nuestro trabajo, lo que habíamos hecho, hasta donde lo habíamos llevado. Entonces, por eso es que nosotros lo catalogamos como un robo total. No creo que si te satisface. Sí, sí. Quizás para lugares como Alemania, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, un rave es normal. Hacer festivales, que un grupo de amigos se reúne, empiece a crear algo y se convierta y crezca hasta convertirse en un hito, es normal, ¿no? ¿Qué cosa era diferente de Rodilla? ¿Las otras cosas existían en el paisaje musical en Cuba o en el paisaje, digamos, de entretenimiento o de escape para la juventud en ese momento? Bueno, lo primero es que no existían DJs, o sea, no existía la cultura electrónica en Cuba. Y por ahí empezamos nosotros a trabajar una cosa que era realmente diferente, ¿no? Luego encima se nos empieza a sumar gente y crece siendo organizado de manera independiente, sin que tuviera
teníamos que pedir permiso y esa era la única relación con el gobierno o la dictadura. Hay gente que tú le llamas gobierno y se molestan. La única relación era pedirles el permiso que nos dejaran hacerlo ahí. Nosotros lo hicimos de forma independiente y yo creo que eso también es diferente porque en la mayoría de casos los proyectos como que se plegan, ¿no? A lo mejor estoy exagerando un poco, pero en general es así. Y que crezca independiente sin que te den permiso a cobrar la entrada a tu festival, por ejemplo, que nunca nos dejaron a pesar de que lo pedimos. Me parece que eso fue bien diferente y realmente creció tanto, hasta 25,000 personas, 3 días de música sin parar con 7 escenarios, ¿no? El último. Eso yo creo que en ningún lugar de Cuba ha pasado. No me parece. Yo le llamo robo desde el punto de vista del emprendedor. Emprender en cualquier lugar del mundo es difícil y es una carrera dura de obstáculos, ¿no? En el caso de Cuba es el doble de difícil porque además de que emprendes, tienes tu sueño, lo llevas a hacer realidad, te prohíben cosas, ¿no? Como eso mismo. Tú no puedes ganar dinero por eso que estás emprendiendo. Aunque estés inventando el Tesla, no, ese Tesla es gratis para el pueblo, ¿no? Porque las playas son del pueblo, que era la explicación que nos daban. Entonces, desde el punto de vista del que emprende, le cortan el sueño en el momento en que más creció, simplemente porque uno no está de acuerdo con la manera en la que piensan los que controlan Cuba, ¿no? Y eso, por eso es que me parece un robo, porque además esperaron hasta que creciera todo ese público, toda esa energía, y entonces, quitando el permiso, nos dejan sin la posibilidad de hacer otra cosa, y además de eso, se los montan ellos, ¿no? Lo mismo en el mismo lugar que nos habían montado. Eso es un fenómeno que ocurre mucho en Cuba, no solo con Rotilla pasa con cualquier negocio que crezca. Y ese apagón de talento que tiene naturalmente la dictadura de Cuba es probablemente una de las razones por las que tiene a Cuba hundida. Es imposible que se invente un Tesla en Cuba. Se comen al tipo si no marcha y grita viva Fidel, ¿no? Sí, mira, escuchando a Adrián ahora, recordé un poco el tema de que, o sea, que no solo no fuimos los primeros en que le pasó eso. Realmente ya ellos tenían una tradición en hacer eso. Ellos, primeramente, observan un fenómeno que crece, se hacen tus amiguitos, te dan todas las facilidades para estudiar bien a fondo y cuando ven que funciona, te lo quitan, te lo roban y luego hacen, o sea, tal cual, de forma oficial con el nombre de ellos. Y te digo, el antecedente fue, primeramente, los festivales de rock que nacieron en Alamar, así también, tal cual pasó. Después pasó a organizarlo la Asociación Hermanos Ahí, para dejarlo morir después. Con el Festival de Hip Hop, Renzol y Grupo 1 pasó lo mismo. Empezaron en Alamar, en el anfiteatro, y llegó a tener una fuerza tremenda. Incluso nos visitaron artistas importantes de Estados Unidos. Hubo un intercambio súper importante a nivel de artístico, pero ellos lo ayudaron, lo apoyaron, se lo quitaron, se lo adjudicaron y después lo dejaron morir. Así que, y después ya fue Rotilla. Así que. Bueno, con respecto a eso que estabas preguntando sobre cómo era el contexto cultural más o menos en aquel momento en el sentido de la música electrónica, yo creo que independientemente de que habían varios grupos haciendo cosas independientes al margen de la legalidad, era un momento bastante glorioso, favorable para nosotros, digamos, operacionalmente también. Teníamos acceso a recursos, a lugares. El festival, por ejemplo, de música electrónica, creo que éramos un movimiento con el que se identificaba, o sea, el público identificaba la música electrónica con el movimiento de Rotilla, con Matraca, con todo lo que abarcaba el Matraca como tal. Entonces, con las características estas, por primera vez realmente, luego surgieron otras cosas relacionadas igual con la música electrónica, fiestas del mismo tipo, a lo mejor parecidas, con semejanzas, pero fue como una identidad bastante marcada por Matraca y por el trabajo que hacían.
Ya, eso principalmente me interesa abordar que fue un momento en el que había más posibilidad de operar que ahora y había más posibilidades de incluso de tener algún tipo de acuerdo para acceder a locales, algo que ahora mismo creo que está en crisis en Cuba. No sé ahora mismo cómo están haciendo los artistas y los productores para poder desarrollar eventos independientes allá. Una cosita que agregar, hubo una persona, un académico que hizo una tesis, una maestría sobre Rotilla Festival como fenómeno cultural en la isla, ¿no? Describe esto como un fenómeno desde una perspectiva social, incluso antropológica, porque hizo una investigación en el terreno. Y una conclusión concreta a la que él llega, según sus entrevistas y demás, y con la que yo coincido totalmente, es que la gente, el público y la juventud que iba a Rotilla iba a gozar. Tal cual este término, el término él lo describe y todo, iba a gozar. ¿Qué implica gozar? Salirse de un estado de aburrimiento y de rutina cotidiana que se vive en la sociedad cubana para ir a un mundo nuevo, ¿no? En este caso era una playa con música electrónica, con DJs, con un fenómeno novedoso, pero era algo completamente diferente a la oferta cultural tradicional que podemos ver en Cuba, ¿no? Agregar eso. Bueno, empezamos por la parte del final, vamos a empezar por adelante ahora. ¿Cómo empieza Rotilla? ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo pasa ese momento de crecimiento? Porque eso es muy interesante. ¿Y quiénes fueron los que empezaron? Bueno, tú empezaste a nombrar a algunos de los fundadores. ¿Y con quiénes se aliaron? Sí. Voy a ser breve porque son 13 años de historia. Yo diría que hay 2-3 bloques de temporalidad en Rotilla Festival. El primero, el fundacional, empieza Carlito de Puro aquí presente, yo Iván no está con nosotros y yo. Se incorpora más gente, pero digamos nosotros como fundadores. Esto dura hasta el 2004. La cuestión era ir a una playa, era Playa Rotilla al principio, no Jibacoa, y en esta playa montábamos una fiesta para nosotros mismos, donde nosotros mismos queríamos divertirnos, ¿no? Y bailar y pasar de la fiesta. Esto parece una sencillez, pero es muy importante. En una segunda fase, completamente espontáneo. Básicamente no teníamos donde hacer fiestas para nosotros mismos. Teníamos amigos DJ que ya estaban como incursionando en música electrónica, pero no teníamos ni espacio, no teníamos locales. Dentro de la ciudad hacer una fiesta puede ser un problema porque todo es muy controlado. Y entonces, bueno, queríamos hacer una fiesta que no parara y que nosotros pudiéramos tener la música a todo volumen 3 días seguidos, ¿no? Nos fuimos a una playa y ahí comenzamos, digamos, una tradición. Todos los años íbamos ahí, la repetíamos y eso. Al principio iban unas 150, 200 personas, todos hippies, así todos jóvenes, ¿no? Muy divertido. Otra vez nosotros mismos disfrutábamos de la fiesta y bailábamos. En el 2004, con un grupo de alemanes, decidimos hacer una gira por toda Cuba. Fue la primera experiencia, digamos, profesional en cuanto a producción que nosotros tuvimos. Tuvimos un gran presupuesto facilitado por una televisión estatal alemana. Y nos fuimos a hacer una gira por toda Cuba y la documentamos, ¿no? Una gran experiencia. Nosotros sentíamos que hacíamos un ejercicio de alfabetización cultural y musical. Cuando llegábamos con música electrónica, no lo sea Santiago de Cuba, Camagüey, a veces teníamos situaciones difíciles porque el público joven no la entendía, no la conocía y no la recepcionaba bien, ¿no? Para nosotros era una gran experiencia esto, pero también era tenso, ¿no? Porque enfrentarse a un público nuevo que te abuchea en ocasiones, tenemos la película reflejos de esto como experiencia, ¿no? Documentada. Bueno, es intenso, ¿no? Y nos servía también para entender cómo estaba la juventud cubana, que quería, que demandaba, hacia dónde iba. Este segundo momento en que hacemos esta película nos lanza, digamos, a un crecimiento profesional en cuanto a la producción de festival. Esta película nos hizo conocer, digamos, por unos cuantos sectores del mundo de la cultura, del mundo del espectáculo. Y uno de estos sectores es un festival muy importante en Serbia que se llama Exit Festival. Es una de las maquinarias de las industrias culturales más poderosas de Europa del Este, tiene varios premios internacionales. Y los managers, los directores de este festival, bueno, dieron con nosotros y nos propusieron colaboración, tanto en materia de formarnos para profesionalizarnos en cuanto a realizar un festival como una empresa, tanto para asistirnos financieramente para poder crecer, porque nosotros no teníamos obviamente recursos en la isla. Esta relación fue muy fructífera en los dos términos para nosotros, nos hizo ganar una gran experiencia y por supuesto nos inyectó recursos para un crecimiento en la isla. Y este crecimiento se dio entre 2006 y 2011, momento de la censura final.
Ahí el grupo comenzó a crecer a tal punto que empezamos a tener diálogos con las autoridades de la isla, en este caso las autoridades provinciales de la isla. El margen, o más bien el espacio que nosotros requeríamos para este diálogo era el permiso. Para tú ocupar un espacio público en Cuba, las autoridades tienen que autorizarte. Es decir, que hasta entonces ustedes estaban haciéndolo sin permiso en la Completamente correcto. Nosotros íbamos a la playa, montábamos, nos veían las autoridades, pero como era poca gente también, nos dejaban operar, no había mucho conflicto. En el 2004 tuvimos una censura. Nos expulsaron de Playa Rotilla, por eso no pudimos regresar ahí. 1 año y medio, 2 años después, entramos a una playa cercana, que es Playa Jibacoa. Disculpa, para la gente que está... Sí. ¿Y qué justificación dan ellos que no puedes ir a una playa si las playas supuestamente son de todos? Las playas son del pueblo, pero en ese fin de semana en que correspondía a nuestra actividad iban a haber salidas ilegales, recalo de drogas y hechos sangrientos. Salidas ilegales es una caracterización en Cuba, es que la gente migre ilegalmente. El recalo de drogas es que drogas pueden llegar a la playa, ¿no? Porque las lanchas estas de narcos las soltaron. Y hechos violentos es un abstracto que no se sabe qué va a pasar, nos van a matar o alguien va a matar a alguien, no tengo idea, ¿no? Estos fueron los argumentos que en ese momento ellos dieron, concretamente y literal, para que no pudiésemos en el 2004 estar en esa playa. Es un absurdo y yo no lo puedo reproducir ni explicar, pero es real. Sí, conseguimos después, digamos, estabilizar una relación con algunas autoridades, comenzamos haciéndolo con el Ministerio de Turismo y después con la Asociación Hermanos Saiz, que es una especie de institución ONG cultural en Cuba. Esto nos permitió acceder a permisos, ¿no? Para operar mucho más fluidamente, tanto poseer y estar y controlar una playa, como la infraestructura misma que debíamos montar en esa playa, como los permisos de una empresa eléctrica para tomar electricidad de las vías grandes, ¿no? Todo este tipo de cosas, esta relación, digamos, fructífera con el gobierno nos las permitía. Ahora, el gobierno le empezaron a preocupar 2 elementos fundamentales. Primero era el crecimiento de público y los discursos de los artistas a ese público. Esto es un solo elemento. Era de gran preocupación para el Estado y el Partido Comunista en Cuba, ¿no? Habían artistas críticos cantando temas críticos frente a 20.000 personas. Para ellos era caótico. Y la segunda razón de preocupación y de peso era la manera de financiarse ese festival. A ojos vista era un festival que contaba con recursos porque desplegaba más de casi 300 personas, 600 artistas, 25.000 personas, 7 escenarios, cada uno con infraestructura, entonces habían recursos. Y al Estado cubano le preocupaba grandemente esto. Cuando entendieron, además, que estos recursos mayormente provenían de Exit Festival, un grupo serbio que tenía unos antecedentes de activismo en la lucha contra la dictadura de Slobodan Milosevic, bueno, para el Estado cubano esto fue un colapso nervioso, ¿no? Y fueron a por nosotros, literalmente, a exterminarnos, ¿no? Con las maneras que ellos usan. Te pueden reprimir, te pueden encarcelar, en ocasiones te pueden incluso agredir físicamente, pero también generando campañas de opinión sobre ti en la sociedad cubana, colocan tu rostro en la televisión y te llaman mercenario, terrorista, etcétera, y bueno, te colocan en situaciones muy difíciles para, no solo para continuar tu trabajo profesional, sino tu vida personal incluso, porque ahí incide. Entonces, bueno, brevemente descrito son más o menos la trayectoria de Rotilla Festival. Nosotros construimos en este periodo de tiempo de 13 años otras marcas. Una marca fue Matraca, que más bien la enfocamos como una productora cinematográfica, ¿no? Pero que realizaba otro tipo de eventos. Y también creamos un festival de mucha relevancia en su contexto, Puños Arriba, sobre hip hop, rap, etcétera. Por supuesto, todas estas marcas fueron atacadas por el gobierno cubano, reprimidas y hoy están completamente censuradas. Quería acotar ahí para poner un poco. Ahorita se hablaba de que algunos de los integrantes fuimos censurados o fuimos separados de nuestros. Yo trabajaba para el gobierno, yo trabajaba dentro de la Asociación Hermanos Saiz, incluso llegué a hacer un cargo directivo, un cuadro, como dicen, un cuadro directivo, como director de la madriguera, o sea, la sede capitalina de la Asociación Hermanos Saiz en el año 2008. Y debido a mi compromiso con Rotilla y al apoyo que le di también a los artistas contestatarios, o sea, en mi escenario en Rotilla se presentaban siempre, cerraba el festival Los Aldeanos, que era como la punta de lanza del hip hop en Cuba en aquel momento, de la crítica social profunda. Y estos artistas tenían una presentación, o sea, cerraban el festival con casi 30.000 personas en una playa,
pero en La Habana ellos no tenían cabida en ningún lugar y donde únicos se presentaban eran en La Madriguera porque eran miembros de la Asociación Hermanos Seguí. Y yo aún así, cuando ellos eran miembros y yo era el director, tuve que batirme, o sea, peleas muy duras con los altos cargos de la institución, porque aún siendo miembros, ellos hacían, no te lo decían directamente, pero te boicoteaban, como no podemos darte el audio porque inventaban un concierto de buena fe en la, ¿cómo se llama? En la universidad, por ejemplo. Y yo tenía que apelar a buscar el apoyo de amigos como Matraca y todas esas cosas. Cuando se está fraguando el estado de opinión diciendo que nosotros estamos percibiendo dinero, incluso a través que era como una especie de puente de la USAID. Nos estaban desprestigiando previo a robarnos el festival. O sea, en una de las reuniones, cuando vi lo que se estaba fraguando, yo entré en una discusión fuerte y le comenté porque estábamos ajenos. Y esto provocó una discusión fuerte y ahí en ese momento a mí me expulsaron, o sea, me dijeron, firma la baja para... O sea, yo fui separado totalmente de mi trabajo, de mi cargo y quedé totalmente sin trabajo. Gracias a que yo paralelamente siempre había desarrollado una carrera de un performance con el Poi, que es una danza maorí, con los fuegos y toda esa historia. Sobrevivía un poco, pero más al underground, en la izquierda. Pero fue terrible, terrible. O sea, yo fui una de esas víctimas. Sobre cómo llegamos a crecer de esa forma, también yo quería hacer algo medio anecdótico, y es que en el 2009 nosotros convocamos a una conferencia de prensa independiente. Esto no conozco que haya habido precedentes de un grupo independiente que cite a una conferencia de prensa para un evento. En ese año del 2009 nosotros llamábamos a las instituciones, a la prensa, para citarlos, tal día, tal conferencia, y incluso prensa extranjera también. Y todo el mundo me decía, ay, sí, Rotilla, claro, si estaba buscándolos ustedes porque nos interesa cubrir la noticia. Y en el 2009 hubo una cobertura de prensa súper importante que creo que definió bastante también la audiencia y el público que llegó. Y ya en el 2010, cuando vimos a citar a la misma conferencia de prensa, que hablamos con los mismos periodistas que citamos, hicimos el mismo proceso, entonces comenzaron las preguntas de, bueno, ¿y a dónde ustedes pertenecen? ¿De qué institución me estás llamando? Y tú, sabes, fue todo como más, ya ahí se empezó a sentir ya el calor de la observación, estamos observando desde arriba, y en el 2010 la prensa no tuvo la misma connotación que tuvo en el 2009, fue el último año que realmente hicimos el festival. Pero bueno, nada, era esa anécdota sobre el crecimiento, sobre todo de Rotilla. Y a eso le llamamos los tentáculos de la seguridad del Estado. Bueno, ¿qué tipo de persona venía? ¿Cómo la gente se enteraba? Ustedes tenían un público muy diverso, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes la promoción? ¿Qué tipo de persona venía? ¿Venían de otras provincias también? Al principio éramos un grupo muy limitado de La Habana. De hecho, podría decir que éramos como una misma tribu, generalmente hippies, alternativos, espirituales, ¿no? Muy jóvenes también. Y entonces éramos un circuito muy cerrado. Cuando el festival crece, sí, tuvimos público completamente nacional. Había gente que reunía dinero, grupos de gente para alquilar un camión, una guagua en Santiago, Cuba, y ir juntos hasta Matanzas, ¿no? Que era la provincia del festival. La manera en que hacíamos promoción otra vez cuando empezó era él, yo, Iván, salíamos a la calle a pegar carteles, básicamente, ¿no? Después empieza a entrar internet a Cuba, comenzamos a usar las redes, pero ya mucho más tardíamente, ¿no? Era todo muy alternativo, como decía Minta, para tú usar la prensa necesitas allá pertenecer a una institución. Cuando la prensa pensaba o sentía o tenía información de que todo estaba bien con nosotros, bueno, nos respaldaba, digamos, y nos proyectaba en los medios de prensa. Cuando la prensa comenzó a entender que éramos hostiles a ojos de la seguridad del Estado, la prensa nos segregó, la prensa nacional cubana, ¿no? La prensa independiente seguía viéndonos y cierta prensa extranjera también. Pero la nacional cubana no segregó. En Cuba no hay un modelo claro de hacer publicidad, depende de las circunstancias, depende del contexto.
hoy por hoy sí son las redes sociales, ¿no? O el internet, pero aún así es vulnerable en Cuba, está censurado, lo pueden cortar o lo pueden rebajar de velocidades, lo cual a veces implica una inoperancia, ¿no? De la red. Entonces es todo muy alternativo en este sentido. Hay una parte importante que es en 2004, que nosotros hicimos una gira por muchas provincias de Cuba, las más importantes, y vuelvo a lo de que no habían DJs ni VJs. La gente se quedaba mirando la pantalla así como si fuera una cosa de otro país. Y la gente decía, esto es Yuma, porque le poníamos muchas luces y muchas... Entonces, ¿sabes? Y eso fue por toda Cuba. Hicimos esa gira y durante toda la gira le estuvimos diciendo a todos, vamos, que el festival es en Rotilla, en la playa Rotilla. Esa fue la vez que nos pararon en seco, probablemente porque veníamos diciéndole a toda gente y sabemos que vino gente desde Guantánamo aquella vez. Entonces, yo creo que ese, desde el punto de vista marketing, que era lo otro que yo hacía también, ese momento fue crucial. O sea, en muchas ciudades de Cuba se conoció, hay unos tipos raros que hacen unas fiestas mortales que nos gustan y empieza a comentarse, ¿no? Y me imagino que se haya comentado también, oye, fui desde Guantánamo para allá y no se pudo hacer, no les dejaron hacer la fiesta unos militares ahí entre guardacosta y bomberos y no sé cuánta gente, ¿no? Lo otro es que Cuba es muy rica en cultura, pero no muy rica en espacios de gente que tiene locales y tal. Y lo primero que nuestra fiesta es buenísima. Esa es la primera cosa. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que no hay demasiadas opciones en Cuba. Entonces yo me imagino que la gente empezó a, oye, vamos para allá, que eso está bueno, ¿no? Y bueno, el elemento final así fundamental es que Rotilla es el Festival de la Libertad, absolutamente. O sea, nosotros, siendo parte de nuestra generación, entendemos perfectamente lo que quieren todos los demás. Sin entrar en detalles, había mucha libertad en la playa, ¿vale? Y la organización de nosotros estaba incluso pensada para frenar a los policías con uniforme y tener nuestra propia seguridad, cosa que aprendimos a hacer en Exit Festival, que son grandísimos y saben hacerlo perfectamente bien. Aplicamos eso que aprendimos ahí, básicamente. Y bueno, creo que la gente iba porque la fiesta estaba volada. Sí, todo esto fue una experiencia súper rica, de verdad, para todos. Aprendimos muchísimo, pero fueron pocos años, de que la gente todavía que tuvo la oportunidad, incluso yo que he estado más tiempo en Cuba que, bueno, yo y Aminta, porque el resto han tenido que salir. Yo vine prácticamente de Cuba para acá, te puedo hablar hasta ahora el presente. Yo he experimentado que a personas que estuvieron en las dos versiones, en la versión nuestra y la versión robada, o sea, del festival que hicieron el régimen, la gente incluso que no tenía mucho conocimiento de cuál era la historia de Rotilla, siempre marcaban esa diferencia del nivel de libertad, incluso del nivel de educación que había en el público. Porque ya cuando a nosotros nos censuran, que realmente Aminta dijo ahorita que fue el 2009, no, el último fue el 2010. El 2011 fue el que nos censuraron. 2010 fue el último que fue el más masivo de todos. Cuando nosotros estábamos haciendo, organizando el del 2011, ya nosotros estábamos enfocados a hacer una campaña, porque en el 2010 ya habíamos tenido algunos problemas de público más masivo, de un bajo nivel cultural, de otro tipo de descarga, como decimos en Cuba, la gente que le descarga reggaetón, otras cosas, ¿no? Un público un poco más vulgar, más banal, y habían habido algunas manifestaciones de vulgaridad hacia las chicas, algunas cosas, ¿no? Y eso nos preocupaba, y entonces nos habíamos enfocado en hacer una campaña con los propios artistas, con visuales y todo, que se iban a poner o sea, yo como director en mi escenario tenía estipulado que iba a poner entre banda y banda, íbamos a poner visuales con audio y todo, ¿no? De los propios artistas, y en sus presentaciones iban a hacer una campaña de educación hacia el público, y bueno, la gente siempre marcaba eso. Recalcar que después, en la versión que hizo el gobierno, hubieron hechos de sangre realmente, o sea, hubieron cosas
terribles, pasaron cosas terribles. Yo fui a la primera edición y bueno, a mí me sacaron preso de ahí, porque llevaba una camiseta que decía Rotilla edición robada. Bueno, a partir de ahí tuve una linda relación, linda, a decirlo de manera irónica, una linda relación con los miembros de la seguridad del Estado en Cuba, pero muchas personas me contaron que fueron a otros festivales que hubieron cosas feas, muy feas, porque ellos nunca se preocuparon de ese tipo de... Y la propuesta artística que hacíamos nosotros era como enfocada a una cultura de paz y de entendimiento, de amor. Sí, símbolo hippie, pero igual funcionaba de una manera muy positiva. Lo cual no pasaba con la versión del régimen, porque ellos incluso llevaron artistas que no eran tan de ese mensaje, eran artistas más, ¿sabes?, más cercanos a la cultura popular, pero que una cultura un poco chabacana, vulgar. Entonces, en ese sentido se crearon muchas situaciones y hasta el día de hoy hay muchas personas que hablan de esa diferencia. Y otra cosa que quería hablar también es que esto que pasó cuando nos intervinieron en el festival provocó una escisión en lo que es la escena electrónica cubana. Se creó, estaban los artistas que estaban dentro de la institución, unos que sí se fueron muy con la institución y otros que estaban en una zona neutra y otros que estaban fuera de las instituciones. Y por varios años la cultura rave cubana estuvo muy por debajo, bajó, o sea, estaba en un momento de auge y aquello provocó un derrumbe y eran muy pocas las cosas que se hacían así y ya empezó a pasar después grupos de personas que llevaban de manera underground como Fiesta Única, Sound the Black, otros artistas que lo hacían de manera independiente, y los que estaban en el gobierno empezaron a provocar ese tipo de cosas. Hasta el día de hoy no se recupera bien la cultura electrónica y ya por otras cosas otros temas que vienen ya pasando en el mundo normal. Yo tengo un amigo que se llama Boris González Arena que me dijo hace mucho tiempo que donde veas división, ves la mano de la seguridad del Estado. Así que ahí está. Quería agregar algo muy breve, que es que nosotros también realizábamos una curaduría musical por escenarios, ¿no? Dedicábamos un escenario, por ejemplo, a la música electrónica exclusivamente, otro escenario podría tener hip hop, rock and roll, etcétera, otro escenario música experimental y así, ¿no? Cuando el gobierno roba y secuestra este festival, crea unas mezclas musicales que en Cuba pueden ser muy problemáticas. Por ejemplo, si tú mezclas a seguidores del reggaetón con rockeros, eso puede ser un cortocircuito cultural que ocasione conflictos, ¿no? Y el gobierno no tenía en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de detalles. Cuba es una sociedad culturalmente definida por tribus. Yo me identifico con esto, con el otro, aplico una estética, sigo una música, etcétera, ¿no? Cuando este tipo de detalles para un evento musical, cultural, no se tiene en cuenta, no se concibe, puede ser muy delicado y muy peligroso. La palabra libertad ha estado en todos los momentos que ustedes han hablado, en boca de todos. ¿Cómo ustedes logran esa libertad en un lugar donde no hay libertad? O sea, ¿qué sucedía en ese festival? ¿Cómo ustedes logran dar ese espacio de libertad cuando a la misma vez estaban controlando cosas? Porque todo el que produce controla, ¿no? y organiza y tal. ¿Cómo ustedes lograban eso y qué cosa significaba para las personas del festival sentir libertad? A lo mejor es distinto a sentirla ahora el 11 de julio en las calles de La Habana o en tu casa. ¿Qué significaba esa libertad además de todo? ¿Cómo era? No sé bien ni cómo responderte, porque es como, yo siento que es como una cosa que viene de la naturaleza. Está primero en nosotros una necesidad de expresión grande y abierta, ¿no? Y que nos conectamos con toda la gente que se parece a nosotros. La libertad básicamente de hacer todas esas cosas que no
te dejan en sociedad. No quiero ponerme a dar detalles y hacer anécdotas, pero básicamente... No, pero por ejemplo, yo sé que ustedes hicieron un programa para recoger la basura, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿es eso libertad? Es decir, que no me entiendes, es como hacían muchos trabajos, tenían control, porque tenían esto separado por grupos, tenían toda una estructura, sin embargo, la gente llegaba ahí y era como si estuviera en otro país, básicamente, ¿no? La organización estricta, la estructuración grupal estricta no está en contradicción con que tú sientas y disfrutes la libertad, excepto que tu propuesta organizativa sea la de controlar y censurar, claro. Pero nuestra propuesta era la de darle espacios de libertad. ¿Cómo sentían libertad? Primero viendo a los grupos en escena que estaban censurados. Esas eran las primeras cosas y más significativas. Tal vez no era que estuvieran explícitamente censurados, pero no se podían presentar en ningún escenario. Ir y verlos ahí, donde además estos grupos como Ardiano, Escuadrón Patriota, Omni, David de Omni, que está por acá, estos grupos tenían unos discursos muy auténticos y muy críticos con la realidad cubana, ¿no? Entonces, esta era una de las primeras maneras de sentir libertad. La otra era el efecto un tanto de enajenarte un fin de semana, ¿no? De irte a una playa, encontrarte con tu tribu, que era muy importante y comportante de manera orgánica, sin los modelos urbanos o sociales, ¿no? Ropa, la gente andaba en bañadores, ropa interior de baño, ¿no? De ir a la playa, llenos de arena, o tomaban, o no sé. La libertad es un concepto muy difícil de definir, ¿no? Pero básicamente la mayoría de la gente a las que nosotros logramos encuestar o hacerle preguntas a este respecto, nos decían esto: me siento libre allí, voy a sentirme libre allí, voy a disfrutar y voy a gozar, ¿no? Si se pudiera resumir, eso era lo que promovíamos en ese lugar. Hola, bueno, mira, yo una anécdota, yo era director del escenario de la Arena Stage, donde se presentaban las bandas de rock y los hip hop, y yo me acuerdo que un artista LCD, que en ese momento era una banda, y llegó el frontman, el líder de la banda, que era el cantante, y Tomaide, y me pregunta: Carlito, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Por una cuestión de respeto. Y yo, hermano, siéntete en la libertad de hacer y decir lo que tú quieras. Y el representante, el productor, me dijo: ay, Carlito, tú no sabes lo que tú has hecho. Y el show que montó Tom Hayden fue, no te puedo explicar, había que verlo en vivo. Sí, fue explosivo. Una de las cosas que caracteriza a Cuba es la falta de memoria, la falta de documentación, etcétera. ¿Cómo ustedes, si tenían ustedes conciencia de lo que estaban haciendo y la necesidad de documentarlo? Y si fue así, ¿cómo ustedes llevaron esa memoria? Porque ustedes son uno de los pocos grupos que hemos invitado a Documenta, que tienen una cantidad de documentación maravillosa, muchísimas fotos, videos, películas. Han seguido haciendo además películas sobre el tema. Háblanos un poco de esa. En la primera fase de existencia de Rotilla, entre 1998 que comienza y 2004, nosotros no teníamos conciencia total de lo que estábamos haciendo. Ni siquiera teníamos la disciplina para autodocumentarnos. Aquello sucedía aleatoriamente cuando sucedió. A veces no sucedía. Pero en el 2004, como ya dijimos, hicimos una gira por toda Cuba con un equipo alemán, cuya premisa era documentarnos el 100% del tiempo a nosotros. No solo un espectáculo, sino en nuestras casas, en nuestras peleas cotidianas. Hay mucha documentación de nosotros discutiendo muy fervientemente, que es normal, los grupos discuten, y más cuando es producción, aquello es muy tenso, ¿no? Entonces documentaron eso. Cuando nosotros vimos todo este material, vimos la riqueza de esta documentación, entendimos que era una necesidad vital para nuestro trayecto, ¿no? Para nuestro proseguir. Y de manera constante, entonces, aproximadamente desde 2004, sí documentamos todo lo que hacíamos. También Matraca, como productora que surge sobre el 2006, se ha dedicado justamente, más que nada, a la documentación de nosotros mismos y de nuestra realidad, porque tenemos algunos documentales sociales, pero básicamente de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, hemos acumulado un gran archivo, tanto visual como fotográfico, como bueno, de otro tipo, y que nos sirve para tener en un evento de este tipo, justamente llamado Documenta, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco cruel, me perdonan, pero
¿Cómo se ven ustedes de aquí a 2, 3, 4, 5 años? ¿Cuáles son los sueños que tienen ustedes ahora que les robaron sus sueños? Sé que es una pregunta difícil y cruel, pero bueno, porque después de haber perdido el gran sueño que lo hicieron realidad. Bueno, ellos nos robaron el sueño de un contexto. Ellos son el gobierno cubano, el Partido Comunista, etcétera. Nos robaron nuestro sueño en un contexto, pero no nos robaron nuestros sueños de nuestro interior. Eso es muy importante. De hecho, estamos aquí en este evento, estamos haciendo lo que hacíamos, nos sentimos felices y no nos sentimos frustrados porque ellos nos robaron el festival. Adentro estamos aquí felices, ¿no? Con nuestros pros y nuestros contras, nuestras luces, nuestras sombras. ¿Cómo me veo? Yo estoy enfocado en dos cosas muy fundamentales. La primera es hacerme millonario, la segunda es que el comunismo caiga en Cuba. Y esos son... Y para ayudar a incluso a si el comunismo no ha caído, yo poner, claro, no, para mí es importante y es personal, además. Ya. Yo tengo fe en el mejoramiento humano y no solo nos robaron rodillas, ellos nos han robado nuestra isla, nuestro país. Y yo vengo de ahí ahora. Y la miseria es cruel como nunca. Y yo tengo fe que lo vamos a hacer. Pero cuando ya se vayan, cuando seamos capaces los cubanos de expulsar a ese demonio, ese engendro que está gobernando nuestra isla. Y yo igual, mi labor va a ser, no tanto ser millonario, pero si pudiera, bueno, ok, pero yo voy a poner siempre toda mi energía en luchar porque el comunismo se vaya de nuestra tierra. Porque que me perdonen la gente que son de izquierda, igual respeto la democracia, los que quieran creer en eso, pero mi experiencia con la izquierda, yo no quiero saber más nada que tenga que ver con la izquierda. Yo era un tipo de izquierdas y ahora mismo no quiero saber, no creo que vaya a ser un ultraderecha, pero no quiero saber de izquierdas para nada. Odio totalmente lo que sucede en mi tierra y en el resto de los países de Latinoamérica que ellos han colonizado también. Entonces, yo en mí van a tener voy a ser otro luchador más en contra de ese régimen. Yo creo que aquí hay una cosa natural, ¿no? Viene hace 10 años que no nos juntábamos otra vez, más de 10 años. Y gracias a Tania y a Documenta nos hemos juntado aquí haciendo esto que está precioso, ¿no? A mí lo de millonario me encanta, pero creo que puede ser un resultado más que un objetivo para mí, ¿no? La mata de mango da mango, donde quiera que tú la tires, porque es la naturaleza la que manda, no las personas, ¿no? Yo creo que Rodilla crece porque la naturaleza mandó que la gente marchara de esa forma, ¿no? Lo que veo en el futuro yo es el intento de rescatar el festival. Por supuesto, estamos todos emigrados, sin dinero, hambrientos, lo contrario del millonario, ¿no? Y no sé cómo nos vamos a reajustar, pero básicamente ya tenemos hecho un mundo virtual que, como no tenemos un espacio físico, pues nos metemos con la tecnología que siempre nos ha salvado la vida y estamos haciendo ese que se llama Rodilla Fest VR, donde puede participar gente de todo el mundo con sus PCs y sus Oculus. Y eso pues ahora mismo está en prototipo, pero teóricamente vamos a poder hacer eventos en vivo ahí. Y ahí es donde yo veo el futuro de Rodilla. Y espero que no se quede en memoria, eso depende de nosotros ahora. Bueno, ahorita tú preguntabas si estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Cuando yo empecé a trabajar en Rotilla, yo tenía menos de 23 años, de 22, 23 años, y realmente estaba trabajando para divertirme, porque me resultaba extremadamente divertido y era súper feliz haciendo aquello con 23 años, ¿sabes? Una edad en la que, no sé. Entonces, yo no era consciente de lo que pasaba, de lo que se estaba haciendo. La relevancia y la connotación que tuvo ese evento la he visto yo, la he vivido yo después que nos llamaste, que además que cuando
nos reencontramos, fue como, bueno, ¿y qué estamos haciendo? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora allá en aquel lugar? Más allá de poner música, nosotros como personas, como adultos que somos ya, porque ya no somos los muchachos que éramos hace 10 años, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esto? ¿Cómo va a ser nuestra dinámica de equipo? La dinámica de equipo enseguida debo decir que se engranó bastante bien, con algunas tensiones normales de los procesos, pero era lo que decíamos al momento de estar hablando, y además empleando el trabajo a distancia, que en aquel momento todo era presencial, nos veíamos todos los días las caras, preparábamos y todo era como más era directo. Ahora todo fue un proceso online que costó un poco más de trabajo en muchos sentidos, pero lo que quiero decir es que ahora es que yo he entendido mucho de lo que estábamos haciendo en aquel momento. No lo tenía claro, y nada, me hace súper feliz que haya sido algo bueno, la verdad. Bueno, yo creo que la gente está loca por oír más música, que está súper buena. Tengo que decir que aquí en Instar, en Documenta, estamos enseñando un poco qué es lo que está sucediendo con el movimiento de artistas independientes en Cuba, pero también estamos haciendo ciertos homenajes, ¿no? Y este es el homenaje que quisimos hacer a Rotilla, no solamente trayéndolo para que volviera a existir de esta manera extraña, ¿no? Que no es la manera original, pero también con la esperanza de a ver qué pasa, ¿no? De aquí, a lo mejor va y han habido muchos grupos que han venido un poco con alicaídos y después de estar aquí juntos conversando se han ido con algunos proyectos que querían hacer, y bueno, cuenten con Instar para lo que necesiten. La otra cosa que me llama la atención es que son el único grupo que trae sus groupies, porque aquí ha venido gente de todos lados, todavía no se ha anunciado que ustedes están aquí, y esto está lleno de gente que viene de todos los países a verlos, así que parece que Rotilla todavía existe. Muchísimas gracias por estar aquí y de todo corazón por lo que han hecho por Cuba. Gracias.